antes de comenzar, como anoche en la sesión del volumen 1, pues se quedaron con unas dudas referente a la obediencia y demás, pues esta mañana escribieron en el chat y entonces pues Alfonso y yo hablamos para entonces leerle una lectura que es la del volumen 2, la lectura 80. Ya yo se lo había puesto en el chat, pero vamos a leerla para escucharla de las mismas palabras de Jesús. No sé si Alfonso la pueda poner en pantalla. ¿Cuál dijiste, Mirta? La 280. 280, claro. Gracias. ¿Del libro 1 o del libro 11? Del libro 2, volumen 2, la lectura 80. Okay. Y específicamente, para no alargarlo mucho, es el párrafo número 5. Okay. Entonces la pregunta era la siguiente. Fue Delia la que la escribió, dice, en la lectura de anoche no me quedó claro lo de la obediencia. Jesús le dice a Luisa que lo que se hace por obediencia no le ofende. Entonces dijo que Olguita preguntó sobre los ministros extraordinarios. Creo que su pregunta era si un ministro debía obedecer al sacerdote si le pide que dé la comunión. O por ejemplo, cuando un sacerdote da la comunión en la mano, porque quiere obedecer a su obispo o al papa en lo que mandan. Allí sería algo parecido a lo que Luisa hizo, de obedecer al sacerdote y no lo que quería Jesús. Esto no lo logro comprender o diferenciar o no sé cómo explicarlo. Otra cosa, la obediencia es una virtud y he escuchado que las virtudes ya se practican o algo así. Entonces, ¿cómo vivir esta obediencia sin vivirla como virtud? Entonces, al final ella dice, disculpen tantas preguntas, quizás infantiles para algunos de ustedes, pero ocupo entenderlo, hermanos, discúlpenme por favor. Y aquí no hay ninguna pregunta infantil. Jesús nos dice que debemos de comprenderlo todo, absolutamente todo. Si no entendemos algo, pues no podemos avanzar en la próxima verdad divina que Él nos quiere enseñar. Así que hizo muy bien en hacer la pregunta. Y siempre háganlo de esa manera, porque con las preguntas bien contestadas, todos aprendemos. Entonces esa pregunta la va a contestar Jesús. Y dice, ¿quieres saber qué cosa es la obediencia? La obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído por el sacrificio más doloroso, cual es el destruirse a sí mismo para vivir de Dios. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano. Eso lo podemos subrayar. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano y que no sea suyo. Por eso, toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina, como es el amor propio. Y hecho esto, poco le interesa que sea ella sola la que se esfuerce y se fatigue por lo que debería ser el alma. Y a esta la hace reposar tranquilamente. Y luego dice Jesús, finalmente,
La obediencia soy yo mismo. Lectura para rumiar, mis hermanos, ¿verdad? Él es la obediencia. Entonces, como estábamos conversando anoche, antes del Vaticano II, comulgar en la mano era un sacrilegio, era un pecado. Después del Vaticano II, pues entonces las cosas cambiaron. Y los obispos pues empezaron a interpretar esos cambios que se pretendían en el Vaticano II, lo interpretaron y entonces lo pusieron en vigor en su diócesis hasta el día de hoy. Entonces, ¿a cuál obediencia nosotros debemos de seguir? ¿La de Dios, la de Jesús o la del hombre? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Referente a lo de comulgar en la mano. Cuando entramos en la iglesia, anoche les dije, deberíamos de entrar de rodillas. Deberíamos de estar en un silencio absoluto porque ahí está Jesús. Entramos al cielo desde la tierra. Entonces, ¿cómo comulgar en la mano? Hay una lectura que dice que deberíamos de estar siempre con la boca abierta. Que si lo dice el obispo, que si lo dice el papa o quien sea, el derecho canónico dice una cosa que ahorita Alfonso les va a leer, le va a explicar. O sea, nadie nos puede impedir a nosotros decir yo quiero la comunión en la boca. Si no nos la quieren dar en la boca, pues no la tomamos. Ofrecemos ese sacrificio unido a Jesús, al mismo dolor de Jesús, reparando por todas las comuniones sacrílegas, y ya hicimos nuestro trabajo. Unirnos a Jesús en sus reparaciones para Él poder seguir salvando. Eso es lo que debemos de hacer. Pero somos libres para decir, por ejemplo, en conciencia, ¿verdad? Digo yo, en una conciencia fiel a Dios, oponernos a cosas que sabemos que no están bien. Y más que eso, debemos de ir a donde el sacerdote y decirle, Padre, ¿usted me puede dar la comunión en la boca? Y cuando el sacerdote le pregunte por qué, por esta razón, no, que no te la voy a dar. Bueno, perfecto. Santa obediencia. No la tomo. Pero ya yo le dije al sacerdote lo que Jesús le quiere decir al sacerdote, para que él sepa. Entonces no sabemos si eso que nosotros vamos a hacer, hablar con el sacerdote, eso sea bueno para él también, que Jesús pueda entonces penetrar en su alma para que lo haga reflexionar y entonces él quiere cambiar, separar por el sacerdote también. Entonces, referente, era otra la pregunta que ahora se me olvidó. Alfonso, ¿te acordarás? Mm, ¿Sobre la comunión en la mano o Sí, sobre la comunión en la mano ya lo dije. Ah, no, pues esa era entonces lo de la comunión en la mano. Ah, sobre los ministros extraordinarios era la otra. Los ministros extraordinarios son extraordinarios. Entonces ellos están para una función específica, para llevar la comunión a los enfermos, donde el sacerdote no puede llegar, para ayudarle a un sacerdote, digamos, que está enfermo, ¿verdad? Que se le dificulta, digamos, sigue dando misa, pero se le dificulta moverse. Ayudarle a un sacerdote que tiene un terreno muy grande, una feligresía que vive bien lejos uno de otro y él no puede llegar humanamente, pues para eso tiene ministros extraordinarios, que a veces he conocido casos que, por ejemplo, que la persona, el ministro, va en caballo a la iglesia
2 horas y 3 horas de camino para regresar con Jesús, 2, 3 horas de camino para llevarlo a los enfermos. O sea, para eso es el ministro extraordinario. Pero no porque es sacerdote, pues le parece que puede seguir limpiando los copones mientras el ministro extraordinario está dando la comunión, pues eso cada cual entonces lo interpreta, ¿verdad? Con su conciencia. O sea, ¿a quién obedecer? ¿Obedezco a Jesús o obedezco al hombre? Como dice Jesús aquí en la lectura, lo dice bien claramente, dice, la obediencia siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano y que no sea suyo. Por eso toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina. Creo que más claro no nos puede hablar Jesús, de verdad. Le voy a dar la palabra a María Fernanda, pero no sé si Alfonso quiera entonces terminar lo del derecho canónico también, antes de que ella nos diga. Sí, voy a mostrarles la pantalla, por favor, para... Aquí vemos este fragmento de el Código de Derecho Canónico, donde, bueno, habla específicamente del ministerio de la Santísima Eucaristía. Por supuesto, todo se centra en el sacerdote. Claramente el artículo 900 dice, solo el sacerdote ordenado es capaz de confeccionar el sacramento, actuando en persona Christi, etc. Y más adelante viene a decir en el 905, exceptuados aquellos casos en que según el derecho se puede celebrar o concelebrar más de una vez la Eucaristía en el mismo día, no es lícito que el sacerdote celebre más de una vez al día. Si hay escasez de sacerdotes, el ordinario del lugar puede conceder que, con causa justa, celebren 2 veces al día, incluso cuando lo exige una necesidad pastoral, 3 veces los domingos y fiestas de precepto. Y luego aquí en el numeral 910, son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión el obispo, el presbítero y el diácono. Y en el subinciso 2 dice claramente, es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión el acólito o también otro fiel designado según el Código 230, numeral 3. Y en el numeral 911, tienen obligación y derecho a llevar la Santísima Eucaristía a los enfermos como viático, el párroco y los vicarios parroquiales, los capellanes y el superior de la comunidad en los institutos religiosos o sociedades de vida apostólica clericales respecto a todos los que están en la casa. Y en el subinciso 2, en caso de necesidad, ojo con esta frase, en caso de necesidad o con licencia al menos presunta del párroco, capellán o superior, a quien se debe informar después, debe hacerlo cualquier sacerdote u otro ministro de la Sagrada Comunión. Vean entonces cómo el ministro extraordinario estaría, según el Código de Derecho Canónico, exclusivamente para el caso de llevar la Santísima Eucaristía a los enfermos como viático. ¿Qué quiere decir como viático? Cuando el enfermo no puede acudir a un templo, sino que está en su casa, en un hospital, en un hospicio, ahí se le puede llevar la Santísima Eucaristía por parte del ministro extraordinario, que lo aclara muy bien el subinciso 2 del artículo 911. Por supuesto que sabemos bien que en la actualidad el Código de Derecho Canónico, pues una de dos,
o no lo conocen muchos clérigos, o aún conociéndolo, no lo aplican por no tener una formación canónica, litúrgica, apropiada, una asesoría, o aún a pesar de esas dos opciones antes mencionadas, cometen lo que se llaman abusos litúrgicos. Es decir, ya vimos claramente cómo es exclusivamente para llevar la Santísima Eucaristía como viático. Ese es el papel exclusivo del ministro extraordinario. Que en la actualidad vemos cantidad de abusos, es precisamente por esto que acabamos de mencionar. Estas tres razones: desconocimiento, mala formación, mala aplicación, o literalmente abuso. Y un abuso quiere decir que, conociendo lo que dice el Código de Derecho, no les importa y ellos lo aplican bajo su criterio. Lo que decía Mirta, en una misa donde hay 20 feligreses formados y el sacerdote, sobre pretexto de alguna limitación física, porque simplemente no se le da la gana, manda a sus ministros a que impartan la comunión, nosotros, conocedores ya de esto, no debemos recibir la comunión de manos de un ministro extraordinario, porque ni estamos enfermos, ni estamos postrados en cama, ni estamos hospitalizados. Y el templo no es un lugar de enfermos. No es un lugar de enfermos que no puedan llegar al templo. Entonces, como bien dijo Mirta, ofrecer ese sacrificio de privarnos de recibir la comunión, y ofrecer ese sacrificio como reparación por todas las ofensas, sacrilegios e ingratitudes que recibe nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. Entonces, creo que el código es muy claro. Que de pronto se van a encontrar documentos en internet donde las diócesis dicen: no, pero es que permitimos a esto y aquello. Todo lo que no está en el Código de Derecho es una adecuación, una arbitrariedad que las diócesis cometen y publican documentos donde ellos dicen: en nuestra diócesis sí permitimos que el ministro haga A, B, C, D, F, G. Se están apartando del Código de Derecho Canónico, que lo explicita muy claro. Únicamente para enfermos como viático. Y quiere decir aquellos que no pueden trasladarse a un templo. Gracias, Alfonso. Sí, María Fernanda. Sí, bueno, ya lo aclaró aquí Alfonso. Nada más era porque quería preguntar, aquí en la diócesis donde estamos, el sacerdote dice que ocupa ministros porque es un templo muy grande y la comunidad es también muy grande, entonces a la hora de la misa hay muchas personas. Entonces, pues él dice que ocupa para eso los ministros, tiene varios en la misa dominical, porque sí, en verdad hay mucha gente. Entonces yo quería preguntar si eso también era válido. Creo que el Código de Derecho es muy claro. Si nosotros, revisen por favor, ahora que tenemos esta facilidad del YouTube, revisen, tómense el tiempo de revisar cuánto duraban las misas del Padre Pío de Pietrelcina. Llegaban a durar 4 horas. 4 horas. Eso de que hay mucha gente y de que yo, sacerdote, no me doy abasto para atender, ese es un pretexto solamente. Porque esa es su misión, para eso fue consagrado, para eso. Y si le va a tomar 2, 3 horas impartir la comunión, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Es lo que no entiendo. Si Dios vive en la eternidad, ¿hay mucha prisa? Entonces por eso hay que poner a 10 ministros extraordinarios a repartir la comunión para que rápidamente se acabe esto y ya se vaya la gente. Por favor, o sea, estamos cometiendo unos abusos tremendos en nuestra Iglesia Católica. Si no Y podemos también, no podemos hacer cambiar de opinión al sacerdote, nosotros en conciencia, por favor, recibamos la comunión
de rodillas, en la boca y de manos de un sacerdote consagrado. No por la prisa y por la comodidad de ver que la fila del sacerdote está muy larga y la fila del ministro es de 3 personas, me voy rápidamente a recibirla con el ministro. No, absolutamente no. Preguntan si una monja puede dar la comunión a Alfonso. El código dice acólito, miembros de hermandades son extraordinarios. Incluso el superior de una hermandad, y si cae en la categoría de extraordinario, entonces ya escuchamos lo que dijo el código. O sea, no. No. Entonces también, El código es muy claro: obispo, presbítero y diácono permanente. Nada más. No le busquemos más cosas que no dice el Código de Derecho Canónico. sí, también los sacerdotes, pues, solamente para que la misa dure 1 hora. Y porque muchas personas ya a la hora y 1 minuto ya están mirando el reloj porque se quieren ir, pues han mal acostumbrado, por decir así, ¿verdad?, a la feligresía. Y entonces, pues, hemos llegado a donde estamos. Sí, Leonor. Bueno, es que ya dio la respuesta. Dice Alfonso sobre que lo que dice, bueno, ¿quiénes sí? Porque mi duda era de que los seminaristas que andan vestidos todavía con su túnica negra o no sé cómo se llama lo de abajo y luego el alba, pensaba yo, mi duda era esa, porque a veces sí aquí los sacerdotes les delegan a ellos el suministrar la Sagrada Comunión. Ya está contestada, ¿verdad? Ese es el problema, que como vemos tantas variantes y el nombre correcto debe ser abusos, como vemos tantos abusos, nos parecen de lo más normal. Nos parece lo más normal. Y máxime viniendo de la autoridad, que es el sacerdote, decimos, bueno, pues si él lo decidió así, está bien. Son abusos, no se nos olvide. El código está muy claro. Que no lo respeten, que no les importe, eso es una cosa muy diferente. Pero si no vamos a respetar nuestras leyes canónicas, entonces estamos fritos. Nos volvimos protestantes ya, literalmente. Así que obediencia a Jesús. Sí, María Fernanda. ¿Ya ha contestado la pregunta? Ok, está bien. Bueno, pues entonces si nadie más tiene nada que agregar, déjame ver un momentito el chat para entonces comenzar rapidito con la lectura de hoy. A ver si hay algún... No, Alfonso, está bien, ya podemos comenzar con la lectura de hoy. De acuerdo. Pues voy a mostrar aquí en la pantalla la lectura que corresponde. ¿Cuál es? ¿Me repites, por favor, Mirta, cuál es la que corresponde a...? El volumen 11, la 54. De acuerdo, entonces aquí está. Entonces, como Lupita no está, a ver si Leonor nos quiere acompañar en la lectura. Claro que sí. 1154, mayo 21 de 1913. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera, pero en modo simple y factible. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Así también, si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí, y el alma se mortifica,
ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina, y así el resto de tu ser. O cómo estas nuevas vidas divinas me las siento correr en mí y toman parte en todo mi obrar. Amo tanto estas vidas que por amor de ellas cedo a todo. Estas almas son las primeras delante de mí, y si las bendigo, a través de ellas vienen bendecidas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas las demás. Esa lectura es muy profunda, ¿verdad? Sí. Podría ¿Puedo resumir. Ujú. Sí, Leonor. ¿Puedo decir la práctica que yo llevo o Sí, nada más? ¿Sí? sí. Bueno, la práctica que llevo es que adentrándose uno en cada lectura, sobre todo yo vivo en un rancho ahorita y de aquí a que llego al pueblo, pues en la bici voy meditando. Y un día le decía yo a Jesús, Señor, es que yo te quiero ofrecer pensamientos santos, pero ¿cómo le hago? No tengo. Y bueno, así sucesivamente de todo. Y el silencio interior nos ayuda mucho, muchísimo. Ahí es donde encontramos la respuesta y escuchamos la voz de Jesús. No literalmente, pero por medio de, pues no sé, pero Él se hace entender. Mm, Llega esto. Pues sí, pues si yo no tengo los pensamientos santos, pero tengo tus pensamientos. Entonces, si todo, así como nos dice Luisa, que todo en el querer es mío, entonces ahora yo puedo tomar tus pensamientos y te los ofrezco como míos. Ya me pertenecen, entonces ahora sí te puedo ofrecer pensamientos santos, pasos santos, palabras santas. Y es un deleite tremendo cuando lo hace uno de esta manera. Eso es. Creo que es la Hermosísimo. consumo. Sí, esa es la consumación. Y también hubo una lectura que ya vimos en este mismo volumen, que más tardecito Alfonso va a explicar con más detenimiento, que es que cuando las tres potencias del alma están centradas, ¿verdad?, en Jesús, está todo centrado en Jesús, la voluntad, la inteligencia, la memoria, pues, y inclusive también los sentidos, pues eso es precisamente consumar el pensamiento. El pensamiento mío, como estaba diciendo el honor, yo tomo tu pensamiento y lo hago mío, ¿verdad? Así, eso es consumarlo, pero también consumarlo así como yo lo puedo entender. Por ejemplo, siempre decimos me llega un pensamiento, ¿verdad? Porque a veces los pensamientos no son de nosotros mismos, sino que nos llegan pensamientos del enemigo, porque él sabe cómo incitar nuestras miserias. Entonces, pues me llega un pensamiento que no es de Dios, sea cual sea, se activa mi miseria ahí inmediatamente. Pues yo lo que debo de hacer es lo contrario. Inmediatamente lo veo venir, inmediatamente lo tengo, hago lo contrario. Y eso es consumar el pensamiento humano para que se transforme en un pensamiento divino. Así, esa es mi práctica. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, eh, eh, por ejemplo, un varón que va caminando por la calle y ve a una dama, ¿verdad? Entonces, pues claro, le llega el pensamiento de que bonita, esto y lo otro. Pues tiene dos caminos a seguir. O alimenta ese pensamiento que lo lleva por otro rumbo, que no es el de Dios, o hace lo contrario y piensa, digamos, en la Virgen, en cómo Dios creó a la mujer, que la creó santa, bendita. O sea, un pensamiento que viene, digamos, que viene a nosotros de forma fea, pues lo vamos a transformar en un pensamiento positivo. Por ejemplo, cuando estamos comulgando, ¿verdad?
Hay personas que me dicen, cuando comulgo, me llegan pensamientos de blasfemia y todo eso. Son pensamientos que no son de la persona, son pensamientos malignos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el alma? Si las tres potencias del alma están y los sentidos están centrados en Jesús, cambia ese pensamiento, lo cambia por un pensamiento positivo. Me uno a ti, Jesús, en esta reparación por todas las blasfemias que te hacen. Yo te estoy diciendo te amo a nombre de todos. Y así, eso es consumar para mí. Entonces, pues yo voy a dejar a Alfonso porque Alfonso tiene muchísimas cosas que decir referente a lo de esta lectura, muchas concordancias que encontró, así que vamos a dejarlo que él nos explique. Bien, pues justo ayer que María Fernanda nos comentaba, no sé si fue la sesión de ayer o antier, Fernanda, nos decías, bueno, es que escuchando una canal de Irlanda, encuentro una persona que hace un comentario ahí diciendo todo lo que tenemos que prepararnos previamente para entrar a vivir en la divina voluntad, etcétera, etcétera. Y bueno, recordarás que veíamos esta lectura 12:18, donde Jesús dice, no necesitas más que ponerte en mis manos, y yo me encargo de purificar todo tu ser, toda tu alma. Entonces, tomábamos esa lectura para eh, comprender que el entrar a vivir en la divina voluntad, fundirnos, en el momento que estamos por fundirnos, Jesús dice que le hace gala de todos sus atributos a ese momento tan sublime, tan especial, en que los dos quereres están por fundirse. Y decíamos, por lo tanto, conclusiones, entrar a vivir en la divina voluntad, fundirnos en el querer divino, es lo más simple, porque Dios pone de lo suyo. ¿Cuál es lo que a veces puede implicarnos alguna complicación? El mantenernos. El mantenernos es lo que a veces nos, digamos, cobra factura, es donde fallamos, no mantenemos el ritmo, no mantenemos la continuidad, y también, de la misma manera, como fue fácil entrar, puede ser fácil salirnos de la divina voluntad. Y aquí Jesús nos presenta una lectura espectacular. Vean cómo ya no le llama santidad humana, no le llama practicar virtudes, sino que ahora le llama consumación. La gran pregunta sería, si ya entramos y ya nos fundimos en la divina voluntad, ¿qué haría? ¿Cuáles serían los motivos, las causas que me harían salirme de la divina voluntad? Bueno, vean cómo aquí Él nos va dando elementos para entender qué cosas nos pueden sacar de la divina voluntad, de ese ámbito. Y es justamente nuestros sentidos, nuestras potencias del alma. Por eso es que esta lectura correlaciona perfectamente con aquella lectura del libro, digamos, volúmenes anteriores que ya habíamos revisado, sobre todo en la 11:18. A ver si es exactamente la 11:18. La 11:18 de mayo 9 de 1912. Vean cómo coincide perfectamente con esta que acabamos de revisar. Si la voluntad no quiere, recuerden que la voluntad es nuestro motor, el motor que nos mueve a obrar, y la voluntad quiere cosas o no quiere cosas. Nos mueve hacia algo, tendemos a algo, o bien evitamos algo. Entonces, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, ¿se acuerdan que ayer justo nos enfrascamos en ese debate de las peticiones? Cuando Luisa le dice a Jesús, solo quiero ser pobre, pobre, de tus cosas no quiero nada, ya me las irás dando conforme yo las vaya necesitando, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y decíamos que esa es la misma frase que pronunció Santo Tomás al final de su vida, cuando ya le había pedido muchísimas cosas a Dios,
Y de hecho Dios se las concedió y por eso llegó a ser la lumbrera tan grande que fue, por tantas gracias que le concedió nuestro Señor a Santo Tomás. Y al final de cuentas se da cuenta de que todo lo que pidió eran migajas con respecto a lo que realmente debió haber pedido toda su vida. Cuando le dice Santo Tomás, has hablado muy bien de mí, ¿cuál será tu recompensa? Y la respuesta de Santo Tomás al final de su vida, non nisi Domine, solo tú, Señor. Como Luisa se lo va a decir, no al final de su vida, sino cuando está empezando en el volumen 11, conociendo la divina voluntad. Por eso Jesús hasta le aplaude y le dice, bravo, por fin encontré una que solo me quiere a mí. ¿Cuántos no quieren tantas cosas de mí? Pero muy pocos, o contigo es la primera en donde encuentro eso. Entonces coincide perfectamente con esto que vemos aquí en la 11:18. Si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, acuérdense lo que veíamos en la sesión de doctrina católica, conocimiento en el contexto bíblico es posesión. Conocer es poseer, son las dos operaciones vitales del espíritu, el conocer y el querer. Entonces, cuando dice si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, y le está diciendo de poseerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, vean cómo Jesús actúa como un monopolio, quiere monopolizar todo nuestro ser. Y uno diría, ¿qué Jesús tan exigente? ¿Por qué quiere todo? Es que no hemos entendido que eso lo dijo desde que le entregó las tablas de Yahvé a Moisés en el monte Sinaí. El primer mandamiento fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nunca lo hemos entendido. Han pasado 4000 años sin que hayamos entendido ese primer mandamiento. Y es exactamente esto, es exactamente lo mismo. Las tres potencias del alma consumadas, consumadas totalmente en Dios. Y no solamente eso, porque estos son aspectos espirituales, son potencias espirituales. Y en otra lectura Jesús le va a decir a Luisa, si solamente me dieras lo espiritual, poco me darías. Entonces Jesús no se conforma solo con lo espiritual, no se conforma solo con nuestras tres potencias espirituales, inteligencia, memoria y voluntad, sino quiere también el cuerpo. Por eso le dice, así también de los sentidos, el cuerpo, los sentidos. Si habla solo de mí, si escucha solo lo que se refiere a mí, si se gustan, mucha atención con esta palabrita, los gustos. Acuérdense de aquella lectura donde le dice Jesús a Luisa, las criaturas creen que el gusto es cosa de nada. Sin embargo, ¿por qué cayó Adán? Por el gusto. Le gustó lo que le ofreció Eva y cayó. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza de Jesús respecto a ese acontecimiento de Adán? Hay que estar muy atentos a los gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente sanos, puramente espirituales, darles vida. Si son gustos humanos y de pasiones, darles la muerte. De lo contrario, nos pueden precipitar en el mal. Por eso dice, si se gustan solo las cosas mías, y aquí es donde a veces nosotros como católicos entramos, católicos me refiero que estamos conociendo de la divina voluntad, es donde entramos en unas confusiones tremendas. Creo que por ahí alguien comentó en el chat hace días, oigan, ¿y ir a la celebración de la Candelaria es una devoción o está bien en divina voluntad? O no sé, algo así preguntaron. Y entonces, ya desde el volumen 1, recordarán, lo habíamos visto, cuando Jesús le dice a Luisa que le está hablando del espíritu de mortificación y le dice, no debes tomar otro gusto más que en mí. Y ella decía, y Jesús me hacía cambiar ese gusto. Si tomaba gusto en las procesiones, en las funciones litúrgicas,
en todo lo que ocurría en el ámbito eclesiástico, inmediatamente me reprendía. Dice, aún, decía Luisa, aún en las cosas santas que yo tomara gusto, me reprendía y me decía, aquí, el gusto debe estar solamente en mí. Entonces, este es un tema que a veces nos provoca mucha confusión porque decimos, pero es que me gusta mucho el rosario, me gusta mucho la novena de Santo Tomás de Aquino, pero ya se ha repetido hasta el cansancio que todo eso es voluntad humana, santidad humana. Aquí, a partir del volumen 11, ya nos está cambiando el chip, nos está encaminando, introduciendo a voluntad divina. Y por eso es radical Jesús cuando dice quiero todo, como lo habíamos leído la otra ocasión en María Valtorta. Por eso dice, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, aquí es donde entramos en los mayores conflictos. Aquí es donde Jesús nos da, donde más nos duele. Porque decimos, bueno, y el amor a mis hijos, y el amor a mi esposa, mi esposo, el amor a mi papá, a mi mamá. Entramos en ese conflicto, olvidando que ya desde el Evangelio de Mateo, un evangelio que lleva 2000 años de vigencia, claramente lo dijo, pero no lo hemos querido entender. Quien ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ya lo había dicho hace 2000 años, pero nos cuesta mucho trabajo entenderlo y más aceptarlo. Y aquí simplemente lo está ratificando. Si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos, o sea, también en el cuerpo, Jesús quiere todo, quiere cuerpo y alma. Así es que cuando estamos ya empezando a conocer todo esto de la divina voluntad, veíamos con el ejemplo de la sesión pasada que fundirnos, entrar, es lo más simple. Él nos pone todas las facilidades, pero permanecer es ahí donde a veces nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque al entrar, la emotividad, la emoción, el conocimiento, nos sirven de incentivo para estar muy firmes en lo que acabamos de hacer, de entrar a la voluntad de Dios. Pero en cuanto empiezan a aparecer estos distractores, sobre todo los del cuerpo, concretamente los gustos, y más cuando son gustos santos, de santidad humana, es ahí donde encontramos las grandes dificultades para hacer vida continua en la divina voluntad. Los gustos santos, los amores humanos, los amores de criaturas, como le llama Jesús, cuando habla de la diversidad de amores, amores de uno mismo, amores de criaturas, bueno, hasta de criaturas de otra especie. Yo me he llevado sorpresas de ir a parques públicos donde la gente está paseando sus mascotas y me llevé una gran sorpresa de ver a una señora que llevaba una perrita como mascota diciéndole mamá a la perra, mamá, ven para acá. Hemos llegado a esos extremos, como decíamos en la sesión pasada, de humanizar al animal y animalizar al humano. Entonces, Jesús quiere todo y cuando vemos estas dos lecturas de consumarse en el amor y de consumar, como decía la otra lectura, todo el ser, esto nos debe ayudar a entender lo que Jesús se refiere cuando habla del famoso martirio de atención. Vean que en las dos lecturas se mencionan las tres potencias del alma, se mencionan los sentidos, pero no se menciona la atención. Porque la atención
la atención vendría a ser una facultad del alma que integra, que es el puente entre lo espiritual y lo corporal. Y esto lo abordó magníficamente, desde su perspectiva, obviamente, como una gran santa, esta tan famosa Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús, como se le conoce también, en su famoso tratado de las moradas del castillo interior, que en realidad es una alegoría para hablar de lo que ocurre al interior del alma humana. Y en el capítulo 1 de las moradas del castillo interior, en este par de numerales 12 y 13, dice cosas muy interesantes acerca de esta atención, cómo lograr esta atención. Dice, conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia, que algunas veces me acuerdo haber oído esto que dice la esposa en los cantares, se refiere al libro del Cantar de los Cantares que veíamos ayer. Y verdaderamente que no hallo en toda la vida cosa donde con más razón se pueda decir, porque todos los menosprecios y trabajos que puede haber en la vida no me parece que llegan a estas batallas interiores. Cualquier desasosiego y guerra se puede sufrir con hallar paz a donde vivimos, como ya he dicho. Más que queremos venir a descansar de 1000 trabajos que hay en el mundo y que quiera el Señor aparejarnos el descanso y que en nosotras mismas esté el estorbo, no puede dejar de ser muy penoso y casi insufridero. Por eso, llevadnos, Señor, a donde no nos menosprecien estas miserias, que parecen algunas veces que están haciendo burla del alma. Aún en esta vida, la libra el Señor de esto, cuando ha llegado a la postrera morada, como diremos, si Dios fuere servido. Y no darán a todos tanta pena estas miserias, ni las acometerán, como a mí hicieron muchos años por ser ruin, que parece que yo misma me quería vengar de mí, y como cosa tan penosa para mí, pienso que quizás será para vosotras así, y no hago sino decirlo en un cabo y en otro, para si acertarse alguna vez a daros a entender cómo es cosa forzosa, y no os traiga inquietas y afligidas, sino que dejemos andar esta taravilla de molino, y molamos nuestra harina, no dejando de obrar la voluntad y entendimiento. Cuando Santa Teresa se refiere a esto que ella llama taravilla de molino, que por supuesto nosotros que, para quienes vivimos en ámbitos muy urbanizados, y sobre todo porque esto es una cuestión de la época de Santa Teresa, pero en ámbitos rurales probablemente alguien tenga noción de lo que es esta taravilla de molino. En los lugares donde hay molinos de harina de trigo para fabricar la harina del pan, se le colocaba una cintilla y que en la punta tenía un madero pequeño y que estaba rozando el molino a fin de hacer un ruido constante para que el molinero, aunque se alejara del molino, estuviera seguro, oyendo esa taravilla de molino, que el molino seguía operando y que no se había detenido. Entonces, aunque estuviera muy alejado, si seguía oyendo ese taca, 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 taca de la taravilla de molino, él tenía la seguridad de que el molino seguía trabajando. Y esta taravilla de molino, Santa Teresa también la va a denominar la loca de la casa, o sea, la imaginación. Eso que comentaban hace un momento Mirta y Leonor bueno, pareciera que algunas veces no tenemos control de esos pensamientos que nos llegan así, sin saber de dónde, nos llegan de la nada a la mente, pensamientos de toda índole, pensamientos loquísimos, y por eso muy acertada la frase que usa Santa Teresa, decir que es la loca de la casa, y que no hay quien la calle, es precisamente esa facultad intelectiva que es nuestra atención. Cuando la atención no la tenemos bajo control, precisamente se va a convertir en lo contrario, en la loca de la casa, que no nos va a dejar en paz, que nos va a estar sacando, intentando sacar de la divina voluntad. Y como bien dijo Mirta, Satanás, conociendo cómo funciona esa loca de la casa, de ahí se va a aprovechar para estarnos infundiendo cantidad de motivos
para sacarnos de la divina voluntad. Por eso es que Jesús incluso le va a llamar martirio de la atención continua, porque es estar martirizando las tres potencias del alma y los sentidos. Y eso solamente desarrollando esa facultad de la atención. La atención podremos concebirla como la reunión de las tres potencias espirituales, centradas, como lo dijo él en esta lectura, centradas todas, consumidas en Jesús, y lo mismo los gustos, los sentidos, los gustos. En eso va a consistir la crucifixión constante, el estado de víctima continua, de víctima en grado excelso, lo que los griegos antiguos llamaron, los padres griegos llamaron la kenosis que experimentó Jesús. Toda su voluntad, sus tres potencias, sus sentidos, todo su cuerpo estaba concentrado en su ser hijo de Dios, en su anonadamiento, en llegar a su nada, y por eso es que pudo concretar la redención. Es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a hacer una pausa para darle la palabra a quienes quieren opinar al respecto. Empezamos con José Guillermo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, José Guillermo. sí, gracias. En esta lectura del volumen 11, la que estamos leyendo, en el párrafo 2, dice, supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano. Y ahora viene esto que es interesantísimo. Y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Así también, si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí, y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina, y así el resto de su querer. Número 1, comienza con el abandono. Es el abandono en Jesús el que produce en nosotros la capacidad de mortificarnos cuando nos llega el pensamiento malo, cuando nos llega, cuando el ojo o cualquier parte de cualquiera de nuestros sentidos se aparta en ese momento como tentación. Lo único que nos puede dirigir a recuperar y volver los pasos donde tenemos que tenerlos es sentir la mortificación, pero esa mortificación solamente la adquirimos si estamos fundidos en él en total abandono. Hay una lectura muy adelantada que es en el volumen 36, la lectura 34, en el párrafo 2, dice: pobre hija mía, tus penas son las mías y sufro justo contigo. Por eso, ánimo, abandónate en mí y encontrarás las fuerzas de tus penas. Quien se abandona en mí crece como un niño cuidado por su mamá, la cual lo faja para hacerlo afirmar en sus miembros, lo alimenta con su leche, lo tiene entre sus brazos, lo besa, lo acaricia, y si llora, une sus lágrimas con las de su hijo. Así que la mamá es la vida de su hijo. O si el pequeño niño no tuviese a su mamá, ¿cómo crecería mal sin quien lo alimentara con su leche, sin fajas, sin quien lo calentara? Crecería enfermizo, débil, y solamente un milagro lo podría hacer vivir.
Así es el alma que vive abandonada en mis brazos. Tiene a su Jesús que le hace más que de madre. La alimento con la leche de mis gracias, la fajo con la luz de mi voluntad, a fin de que sea fortalecida y confirmada en el bien. La tengo estrechada a mi pecho, a fin de que no sienta otra cosa que mi amor y los latidos ardientes de mi corazón. La arrullo entre mis brazos. Si llora, lloro junto con ella, de modo que siente más mi vida que la suya. Crece junto conmigo y de ella hago lo que quiero. En cambio, quien no vive abandonado en mí, vive en sí misma, aislada, y el resto, ¿verdad? Lo leeremos. En resumidas cuentas, abandonarnos totalmente en Él. Siempre yo con mi experiencia, yo le digo a Jesús automáticamente, gracias Jesús por enseñarme a abandonarme en ti como un niño en los brazos de su madre. Fundidos en Él, sentiremos esa mortificación por ese pensamiento, por ese acto que penetra a través de nuestros sentidos, y ahí entonces podremos destruirlo, sumergidos, fundidos totalmente con Jesús. Gracias. Gracias, José Guillermo. Le damos la palabra a Ricardo. Gracias. José Guillermo, una pregunta antes de pasar a hablar yo. ¿Qué lectura era la 36-34? No sé. 36-34, específicamente Gracias. todo. El 2. Vale. Vale, pues gracias. Nada, era para apuntarlo. Bueno, pues yo voy a hacer un poco de... Ay, 9 de octubre del 1938. el día de octubre, perdona, ya que empezamos. Ya que estamos. 19 de octubre 19 de octubre. del 1938. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues yo en esta lectura, en la 1154, tomando un poco lo que han hablado ya los hermanos, Alfonso habla del martirio de la atención y José Guillermo de abandonarse, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante también en esta lectura esa frase que dice, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera. Esa insistencia en que la consumación, en que todo acabe en el divino querer en nuestra vida, ¿vale? Yo creo que es como una cosa muy importante en esta lectura porque es como una especie de didáctica del Señor para que le demos a todo este tinte, o sea, que nosotros ya no vivamos nuestra vida, lo que ha dicho esta lectura precisamente que le he preguntado a José Guillermo, la 36-34, que es como muy elevada porque es ya como decir, ya ha llegado, ¿no? La fajo con mi voluntad, siente más mi vida que la suya. Pero ¿cómo se hace esto? Yo creo que aquí en el 11 lo bueno es que nos da muchas claves de cómo se hacen las cosas. Y, y en esta yo voy a decir unas pocas claves que yo creo que hay aquí, eh, que directamente es como una especie yo es que soy profe, entonces me ha encantado, ¿no? Porque son como pasos. Dice, ¿tienes un pensamiento? ¿Es de Jesús? O sea, ¿es para mí? Sí, entonces es divino, entonces bien. ¿Tu ojo ve algo que es para mí? Entonces, bien, para mí, puede ser, me lo quedo. Entonces todo eso son vidas divinas, que luego dice después, dice, ¿cómo me siento? ¿Cómo estas nuevas vidas divinas me las siento correr en mí? Y, y toman parte en todo mi obrar, o sea, que le volvemos a dar la oportunidad a Dios de obrar a través de nosotros, ¿no? Creo que esto es como son como todo hojitas verdes, ¿no? Que nos van dando ahí para que nos vayamos alimentando, hojitas divinas. Y, y luego, cuando dice también que a través de estas almas vienen bendecidas las demás, que es un poco esa idea de alma mediadora. Pero bueno, volviendo al tema de la didáctica, aquí en concreto dice, un pensamiento es para mí, si no lo es, destruirlo y sustituirlo por uno divino. Hay una lectura, que es la
que la hemos leído ahora en el Cafelito hace muy poco en España, la 1235, que es de febrero 17 de 1918, que le dice, cuando adviertas la distracción, no te estés en ti misma, sino que de inmediato entra en mi querer a fin de que mi calor te purifique e impida que te vayan a secar. Bueno, él está hablando de las distracciones, son como a las plantas el abono, ¿no? Hablábamos además de esto el martes, ¿no? Que si el abono está muy puro, pues entonces quema las plantas. Pero vamos, así en resumen, pues ese abono humano que traemos nosotros, las cosas humanas que a Dios no le valen para nada, ¿no? Que lo dice bien claro por todos lados, sí, no le valen para nada si nosotros las queremos seguir teniendo como humanas. Pero si nosotros las dejamos secar al sol de la divina voluntad, y vuelvo a profundizar otro poco en esto de decir, pero ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues yo creo que una cosa muy buena es esa idea de la distracción. O sea, cuando uno siente de verdad que digo, si ya me he ido yo con la loca de la casa que decía el cosa, ya me he ido yo por aquí a opinar, porque claro, las cosas humanas no son inocuas. Cuando uno se distrae es que empieza a hacer cosas humanas. Las cosas humanas son que empiezo a tener una opinión de alguien, que empiezo a querer hacer algo por mí mismo, que empiezo a hacer planes, porque a mí me gusta, como he dicho también Alfonso, los gustos, y le empiezo a dar rienda a todo eso, ¿no? Entonces, la gracia ahí es ver, o sea, volvernos a meter en el divino querer. Pero ¿cómo es eso de volverse a meter en el divino querer? Pues es, bueno, primero de todo lo que decíamos, ¿no? Cuando estás hundido y cuando puedes encontrar una idea que dices, bueno, pues primero de todo, yo no quiero tener un pensamiento que no sea divino, porque a Jesús no le vale para nada. Sobre una persona, pues ¿qué puedo hacer? Ven Jesús a amar a esta persona en mí o a tratar a esta persona en mí. O sea, llamarlo a Él, porque Él es nuestra humanidad más, nuestro modelo a seguir. Vamos, Él es a lo que vamos a llegar a ser si llegamos a vivir en la divina voluntad, pero, pero además lo tenemos como un modelo y nos llena de inspiraciones cuanto más le conocemos, que es también lo que decíamos, ¿no? Que esa potencia del alma de, de poder conocer a Dios, nosotros la tenemos que alimentar con las lecturas, con el pensamiento, etcétera, etcétera. Y entonces, claro que sí que nos va infundiendo su vida, que también muy bonita esta idea de que aquí no hay que ponerse a purificarse y una gran ascesis previa y tal, no, no. Aquí es hacer esto y por cuanto más vas llamando y más le vas dando campo a actuar en ti, pues más se va produciendo la vida divina en ti. Es una cadena, ¿no? Es una cadena virtuosa. Bueno, y luego la otra parte que a mí me parece también muy interesante es cuando dice el ojo, dice, ¿disgusta la visión a Jesús? O sea, sería como la otra parte. Y dice, no, si no la disgusta, pues es divino, pues para adelante, ¿no? Eso es que estoy viendo algo y digo, ay, qué bonito, esto es una preciosidad, esto es cosa de Dios, ay, gracias, Señor, tal, bueno, pues eso ya es. Pero cuando no, y hablábamos de la mortificación, que lo ha dicho José Guillermo también, pero dice aquí, yo creo que esta frase es muy importante, que cuando el alma se mortifica y consuma el ojo humano y adquiere la vida divina, ¿qué es esa consumación? ¿Qué es esa mortificación? Pues mortificarse en ese momento es negarse a uno mismo, es decir, yo esto que lo estoy mirando con con mi ojo humano, tengo que hacer un esfuerzo, ahora ya sí que en concreto, de decir, a ver, esto que lo veo como yo creo que la cosa es, tengo que buscar ahí un amor. Y claro, ahí hay mucho reto, porque hay cosas que nos cuesta muchísimo ver el amor, ¿no? Yo en un dolor me ha costado encontrar esto, ¿no? En una situación violenta, por ejemplo, ¿dónde está el amor ahí? ¿Quién se atreve? Venga, yo voy a hacer como hacemos en España, que hago preguntas. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Dónde está el amor en una situación desagradable que alguien, por ejemplo, insulta a alguien? ¿No? Venga, una oportunidad y ¿quién se atreve? ¿Tú estás haciendo una pregunta? Sí, ¿Te la por si puedo alguien quiere contestar? hablar. Ah, bueno. Sí, Bueno, no sé si alguien más la quiera contestar, si no yo tengo algo en mente. pues claro, quien quiera, no sé. Bueno, yo por lo menos, ¿verdad? Si alguien me insulta, Sí, ¿verdad? Si alguien me insulta, primero no me está insultando a mí, me está eso, insultando a Jesús en mí. eso. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si mi alma
si las tres potencias de mi alma están centradas en Él, inmediatamente hace lo mismo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Eso es. Se Y eso es cayó, por... se cayó primero, sí, se cayó y sí, reparó y rehizo al hombre, y eso fue lo que Él hizo. Entonces eso es lo que me corresponde a mí hacer, y perdonó y tuvo eso es. misericordia. Entonces, pues eso es cuando nuestra alma está alineada con Él, pues así es como actuamos con sus atributos. Y esa es la mortificación más grande que un ser humano pueda tener, estar centrado todo el tiempo en Jesús. Ese es el ayuno de los ayunos, como uno dice, Eso es. el Pues ayuno de ahí mi está. voluntad. Pues eso es la idea, porque realmente, pero el amor ahí en concreto, yo voy a ir un poco más al tema. El amor sería el amor de Jesús, que ya ha divinizado el dolor. Esto es una cosa que yo creo que también es, bueno, en el caso del dolor es o sea, una cosa muy concreta, ¿no? Pero todo realmente, todo amor viene de la divina voluntad. Y bueno, el otro día el doctor decía que también que todo lo que tenemos en realidad lo tenemos por la pasión de Jesús, porque si no Dios ya habría destruido al hombre, ¿no? A la humanidad, si no hubiera sido por la redención. Y es una idea que en realidad el llegar a ver el amor en todo es ese ejercicio que nos toca a nosotros, es esa negación nuestra. Porque claro, si no lo de la mortificación, parece que tienes que poner un cilicio. Yo al principio decía, pues, no sé si saben lo que es un cilicio. Aquí las monjas y los religiosos antiguamente se podía mortificar la carne poniéndose clavos, cilicios, o sea, una especie de aparatos que servían para verdaderamente herir la carne. Bueno, a lo que voy, nuestra mortificación es de la atención, de que todo lo que nosotros vemos y hacemos es ese, bueno, pues era un poco esa idea de que esto es una didáctica muy concreta y nosotros en España la hemos llamado dar la vuelta a la, bueno, en España, en el chat del cafelito, porque somos una pequeña familia ya, de años juntos, le llamamos dar la vuelta a la tortilla, que es como que cuando tienes una situación, tú la tomas en el ámbito humano, tiene un significado, pero en el ámbito de la divina voluntad, igual que todo lo que hacía Jesús, tiene otro significado, que es a través de eso permitir que el amor divino, o sea, que la divina voluntad actúe y que se pueda derramar el amor divino tanto aquí como en todas las generaciones, y es para lo que Dios realmente puso la criatura, ¿no? Para estar acompañado, para que nosotros siguiéramos obrando, o sea, para seguir obrando a través de nosotros. Y entonces eso es un poco, y bueno, era esto un poco, no habla mucho más de esto, pero había como unos puntos ahí que si los subimos con lo que decía Alfonso, ¿no? También Guillermo, vaciarse de lo humano, llenarse de lo divino sería como la fusión, ¿no? Esa idea de que me vacío y me lleno de lo divino, y eso permanecer, que es lo que decía también Alfonso, que es el reto nuestro de verdad, y luego, pues realmente ese constante dar la vuelta a la tortilla, tomar todas las situaciones y transformarlas para no quedarnos ahí. O sea, como dice esta lectura 12:35 que he dicho, en cualquier distracción no te estés en ti misma, sino que de inmediato entra en mi querer. Y mi querer, el divino querer, es entrar en el amor, en todo lo que he obrado. El divino querer, que siempre viene bien recordarlo, es el conjunto de actos, todo el almacén, digamos así, de todos los actos divinos, todo lo que ha obrado la divina voluntad y lo que obrará, que nosotros a lo mejor no lo conocemos, pues giramos, entramos ahí y, como ha dicho Alfonso, la vida en la divina voluntad es posesión de esos bienes, esos son los bienes, esa es nuestra herencia, de repente somos multimillonarios de amor. Es una cosa que, claro, ya a quien le importa tener cualquier cosa, ¿no? Puedes tomar los dolores, bueno, de hecho Jesús dice que al final, bueno, los dolores, el sufrimiento no es todo dolor, pero al final como que es una parte de la vida que se convierte, yo creo, como en una cosa más que quieres tener de ese divino querer, ¿no? No la quieres no tener, porque es de Jesús, Jesús la ha tenido y el amor está divinizado. Entonces, bueno, yo creo que esto es precioso, porque tiene como todo una idea de simple y factible, que yo, de verdad, el libro del cielo, para mí ha sido como la luz de las luces, ¿no? Porque todo lo que hacíamos antes lo hacíamos porque había que hacerlo,
por obediencia, por tal, pero ahora es tomar todo de Jesús, todas sus virtudes. Sí que es verdad que tenemos que tener el plano, este plano, ¿no? Donde están nuestra disposición tiene que estar en un agua limpia, no podemos chapotear en fangos horribles para que venga el Señor a vivir. No, no, eso no. Pero vamos, vaciarse todo lo más que podamos. Y esto, pues muchas gracias. Gracias, Ricardo. Seguimos con Pedro y María Fernanda. Sí, mi pregunta era, por ejemplo, aquí en el libro de Cielo, varias veces en algunos de los escritos llego a encontrar palabras que no entiendo, como consumación, como mortificación, como abandono, bueno, varias, ¿no? Desapego, o sea, y por ejemplo, ahorita yo quería preguntarles que cómo le hacen, porque yo simplemente puedo ir a un diccionario y ya decir, ah, bueno, esta palabra significa esto, pero en Libro de Cielo a veces las palabras toman otro significado o tienen un significado más profundo. Entonces, por ejemplo, ahorita que nos compartía nuestro hermano que acaba de hablar, él decía que la mortificación es negarse a uno mismo y profundizó en qué es la mortificación, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es que él llega a eso? O sea, ¿cómo es que ustedes que le van leyendo el Libro de Cielo pueden entender qué quiere decir exactamente una palabra en divina voluntad? Desahogo, correspondencia, o sea, ¿cómo llegar a ese significado, a profundizar en cada palabra que a veces uno no entiende? En este caso yo no entendí qué es consumación para Jesús. Entonces, nada más era mi pregunta, ¿cómo le hacen? Si hay algún recurso que utilicen, no sé, algo. Gracias. Bueno, en general, por eso incluso llevamos a cabo la encuesta con Mirta y el grupo de hermanos, porque habíamos tenido una pequeña discusión respecto a eso. Y bueno, al final las conclusiones fueron en el sentido de que efectivamente el Libro de Cielo, y no lo digo yo, ni siquiera el doctor Tomasini, fue una de las conclusiones a las que llegaron los teólogos designados por la diócesis de Trani y también por el Vaticano. Los teólogos que revisaron el Libro de Cielo, una de las conclusiones, afirmaciones que hicieron fue que contiene conceptos, términos, lenguaje complejo. Si bien es cierto que Jesús dice, todo lo que yo enseño es simple, sí, es simple de realizarse, es simple de hacerse, como el caso de que siempre se pone de la fusión, fundirse en la divina voluntad. Desde una perspectiva escolástica de santidad humana, por ejemplo, en el caso de de la teología espiritual, estos grandes místicos, como el que pusimos como ejemplo de Santa Teresa de Jesús, ella que fundó tantas congregaciones, pero principalmente centrándose en los carmelitas para llegar a una etapa ya muy elevada de misticismo, tenían que pasar por un proceso de elementos básicos, irse preparando, y se los marcaban así como reglas, la regla de la orden, ¿no? Y para ello necesitaban precisamente al director espiritual para que los fuera conduciendo, etc. Y Jesús aquí en el libro del cielo nos dice, no se necesita nada de eso. Todo es simple, basta que lo quieras y ya está. Sin embargo, no podemos negar que el lenguaje en general que utiliza sí es profundo. Cambiemos la palabra complejo por profundo, es muy profundo. Por lo tanto, vemos, como se dijo ayer, que esa frase de Jesús en la última cena cuando dijo, todavía tengo mucho que decirles, pero por ahora no pueden con ello, ese no pueden con ello, ya está dando un indicio de que el lenguaje divino ciertamente es profundo y hasta cierto grado incomprensible a mente humana. Recuerden el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Venimos a hablar, dijo, de cosas del cielo, pero no las queréis aceptar, no las comprendéis. En fin, por ello la importancia de hacer toda alinear
el libro del cielo con lo que nos dice la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, para darnos cuenta que no hay contradicción en primer lugar, y en segundo lugar, hacer esa correlación con lo que nuestro magisterio nos ha ofrecido durante todo este tiempo, nos ayuda, en cierta manera, a esclarecer algunos conceptos que pueden parecer confusos. El mejor ejemplo en el libro del cielo donde se da este tipo de controversias es cuando Jesús pareciera que utiliza como sinónimos los términos voluntad, querer, fiat. Parece que fueran la misma cosa, pero cuando uno se va metiendo, profundizando, avanzando, te das cuenta que son cosas distintas, son cosas muy distintas. Otro gran ejemplo, y que de hecho Jesús le va a dedicar sendos capítulos para esclarecerlo, es aquello de hacer la voluntad de Dios y vivir de voluntad de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Y él le dedica tiempo a explicar esa gran diferencia. Incluso dice, hay una diferencia del tamaño del cielo entre ambas cosas. Y así por el estilo, va a haber conceptos que, por la forma como él las dice de pronto, uno dice, a ver, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando del fiat? ¿Me está hablando del querer? O peor aún, perdón por la expresión que utilizo, pero a veces sí se topa uno con ese tipo de escritos. Hay momentos en que no sabemos quién está hablando. Si está hablando el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, está hablando el hombre Dios, o está hablando solamente el humano. Sobre todo en las horas de la pasión, hay muchos fragmentos donde está hablando el humano. Cuando dice, yo me encontraba bajo una prensa, abandonado de todos, de mi divino Padre. Y cuando se trataba de estar en el momento de la expiación, cuando se trataba de ese momento, sentí todo el rigor de la divinidad sobre mí. ¿Quién está hablando? El hombre. O cuando el tema de beber las tres copas, el cáliz, de si es posible pase de mí este cáliz. Entonces, como Jesús no se toma, otra vez me disculpo por mis expresiones, no se toma la molestia de decirnos, ahora hablo yo, ahora habla el deber, sino que uno tiene que irlo descubriendo. Entonces, sí tenemos que ser conscientes que el libro del cielo, incluso para teólogos expertos en esto, les ha resultado no tan sencillo de comprensión. Eso sí tenemos que reconocerlo. De ahí la importancia, yo creo que a propósito lo hizo nuestro Señor, para que le demos la importancia que requiere, la seriedad que esto implica, y le dediquemos el tiempo que esto merece. Me van a disculpar por el comentario que voy a hacer, pero es una opinión muy, muy personal. Es muy cierto que en la actualidad la mayoría de las personas influenciados, por supuesto, por los medios de comunicación, la tecnología, nos hemos vuelto muy auditivos. Tendemos a aprender escuchando. Por la vida práctica, porque ponemos un YouTube y lo vamos escuchando en el auto, en el carro, en donde sea. La gente está cocinando y puede estar escuchando. Son estilos. No quiero influenciar a nadie con esto. Pero yo tengo mi perspectiva en el sentido de que sí, a la hora de estudiar algo, conviene leerlo. No importa que sea en digital, no importa que lo tengamos en la computadora. Idealmente que fuera el libro en papel, oler el papel, tocarlo, sentirlo, leer las palabras. Porque eso nos implica otra vez la concentración, la atención. Ya no tenemos que estar combinando preparar alimentos con estar escuchando un audiolibro de cielo. Y eso favorece más la atención. Pero bueno, sabemos que el ritmo de vida actual a veces no favorece esas cosas y queremos hacer 1000 actividades al mismo tiempo y en una de ellas ir escuchando libro de cielo en el autobús. A veces no queda de otra, pues ni modo. De eso a nada, pues por lo menos. Pero sí que debemos estar conscientes que el libro de cielo requiere su momento, su espacio, su atención, dedicarle un momento de nuestro día
a sentarnos, a abrir el libro, leerlo, meditarlo, rumiarlo, olvidarnos de que el mundo ruede, concentrarnos en eso. Si no nos es posible por nuestro trajín diario de la vida, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero desafortunadamente se ha propiciado mucho ese tema de sustituir el estudio tradicional como se acostumbra, de tomar el libro en las manos, leerlo, meditarlo. Yo no estoy a favor de que se subraye, pero bueno, hay mucha gente que le gusta subrayar. No importa, con tal de que lo lean, subrayenlo, táchenlo, pero lean, por favor. Es dedicar, porque requiere su tiempo. Bien lo dices, Fernanda, no es un lenguaje tan accesible, es cierto, debemos ser conscientes. El hecho de que Jesús diga, yo no hago cosas, no enseño cosas difíciles, sino fáciles, sí, pero cuando tú ves todo el entramado, la obra completa, es un rompecabezas. Es un rompecabezas de piezas ahí arrojadas sobre una mesa. Y tiene uno que tomarse el tiempo, de tomarse la dedicación para ir armando poco a poco esas piececitas. En cuando las empieces a armar, como dijo Ricardo, te va dando luz incluso de lo que ya sabíamos, o en teoría deberíamos saber, de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición. Por ejemplo, lo que traje yo a colación de Santa Teresa. Leer a Santa Teresa ahora a la luz del libro del cielo te abre otra perspectiva muy diferente. A que si leo a Santa Teresa solamente desde antes de conocer al libro del cielo, pues me quedo simplemente en virtudes, en santidad humana. La lees ahora desde esta perspectiva de divina voluntad y dices, es otro mundo. Entonces, recomendación, sí dediquémosle al estudio, sí dediquémosle a la lectura. No nos gusta, ahí está la mortificación. Es un motivo más para mortificar. Entonces sí, Fernanda, no hay recetas mágicas, no hay secretos ocultos aquí que... No, no, no. Es simplemente solita la dinámica de la obra te va a ir dando la conexión, la alineación con todo lo que es revelación pública, eh, magisterio de la iglesia. Como bien dijo Ricardo, te abre una luz impresionante a tu mente. Y yo quiero agregar también, Alfonso, por ejemplo, lo de espíritu de mortificación, por ejemplo, ¿verdad? La definición de eso, el espíritu de rectitud, el no estar pendiente de las culpas y todo eso, pues todo eso está en el volumen 1. Entonces, la definición está ahí, la lectura está ahí. Lo que pasa es que tenemos que leer la palabra por palabra y tenemos que ir en orden. No podemos ir, digamos, hoy estoy en el volumen 17 y mañana me voy al volumen 2. No, hay que ir en orden. Entonces, lo que le pasa a María Fernanda nos pasa a todos. O sea, al principio no entendemos muchas cosas porque no sabemos, pero como nos estaba diciendo Alfonso en otras sesiones, el conocer es poseer. Pues entonces Jesús nos va infundiendo lectura por lectura, esas definiciones que son bien importantes. Por ejemplo, eso de la consumación, la definición de consumación está precisamente en esa lectura que leímos hoy. Está ahí. Lo que pasa es que hay que leerla palabra por palabra. Entonces, así es como vamos aprendiendo. No hay fórmulas mágicas. Aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí todo el tiempo estamos aprendiendo, pero es muy importante saber que si no conozco lo básico, no puedo ir avanzando en lo próximo. Entonces, por eso es que Jesús insiste y con Luisa, él no iba a lo siguiente, a la próxima verdad divina, hasta que ella no comprendía esa verdad divina que él estaba mostrando y enseñando en ese momento. Por eso a veces tardaba años en escribir un libro. O sea, y eso nos pasa a todos. Así que hay que tomar tiempo, leer con calma y no te sientas mal, al contrario. O sea, si tienes esas preguntas, eso es bueno, es muy bueno eso. Ahora tú escribes,
no entiendo lo que significa mortificación, no entiendo lo que significa esto, lo otro. Por lo menos yo cuando comencé, yo hice mi propio glosario son como 2 páginas porque tenía esa misma duda. Por ejemplo, ¿qué es el querer divino? ¿Qué es la divina voluntad? ¿Verdad? ¿Qué es vida divina? ¿Qué es un acto divino? Pues todo eso, poco a poco, uno lo va como que comprendiendo. Lo escribe primero y lo lee y lo relee, lo rumea, vuelve de nuevo en otra lectura, ve esa palabra, vuelve de nuevo y lo lee. Y así nos pasa a todos, así. Qué bueno que trajiste eso a colación porque esto es parte del proceso del aprendizaje. Entonces, un niño entiende mejor el libro de cielo que una persona que conoce mucho de la Biblia, que conoce mucho del catecismo, que conoce mucho de teología. ¿Por qué? Porque el niño no se pregunta nada. El niño lo absorbe todo y eso es lo que Jesús nos dice. Sean niños, sean esponjas, absorban lo que yo les estoy diciendo. Abandónense, no piensen en aquello y en lo otro y en lo otro, no. Dedíquense a leer y si ya tienes un conocimiento previo de diferentes cosas, qué bueno que lo puedas compartir, pero eso no es necesario para comprender el libro de cielo. Para los que ya saben mucho, eso es fantástico. Para los que no saben nada, el libro de cielo es más que suficiente si lo leen palabra por palabra, palabra por palabra. Y estas reuniones son muy buenas también, porque todos vamos aprendiendo unos con nosotros. Y esa correlación que estaba diciendo Alfonso es muy buena también, porque pues ya traemos de la iglesia, traemos del catecismo, traemos de, de, de todas las riquezas que hay en la iglesia, pero hay como si fuera como un abismo entre una cosa y la otra. Entonces ¿sabes cuando tenemos como un dibujito que vamos conectando los numeritos, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un dibujo? Pues así vamos conectando también una cosa con la otra. Eso quería compartirles. Vamos a darle a José Guillermo. Sí, gracias. María Fernanda, te voy a hacer una analogía bien sencilla. Pertenecemos a una familia. Nos identifica el apellido de esa familia. Cuando entramos a esa familia, somos como el bebé, tu bebé. Y dentro de esa familia te van a ir instruyendo, dirigiendo, aclararte conceptos, ¿verdad? Pues así lo mismo nosotros hemos entrado en una familia. Y así lo dice el libro de cielo. Es correcto. No tenemos maestros. Si aplicamos el volumen 13, la lectura 37, que es la barquita que la hemos leído, volumen 13, la lectura 37, que él es el único. Y cuando uno tiene 3 o 4 hijos, uno lleva a uno por un sendero, lleva al otro por otro sendero, porque como madre y padre nos damos cuenta de las limitaciones del entendimiento y comprensión, y entonces le vamos aplicando a cada uno de ellos la misma instrucción, pero en la manera en que nosotros entendemos que él puede aceptarlo, entenderlo y aplicarlo. Ok. Pero lo más lindo que tenemos todos aquí hoy es que pertenecemos ya a esa familia. Vamos a ir a la lectura 58 del volumen 20 de febrero 11 del 1927. Y y es un poquito larga, pero vamos a irnos al párrafo 4.
Hija mía, es verdad que las cosas creadas son sin alma, pero dentro de cada una de ellas corre la vida de mi voluntad, y solo en virtud de ellas se conservan bellas como fueron creadas. Ahora las cosas creadas son todas nobles y reinas, pertenecientes todas a mi familia real. A mi familia real. Y en virtud de mi voluntad que las anima y de los actos que ejercitan mi voluntad en ellas, tienen el derecho de pedir que venga mi reino, porque es también reino de ellas. Para pedir con derecho que venga el reino del fiat divino es necesario que sea una de nuestra familia, en la cual nuestra voluntad tiene su primer puesto, su trono, su vida. He aquí porque primero te he dicho nacer en ella, para que pudiera tener sus derechos y paternidad sobre ti. Es larga. Lo principal de esta lectura es que estamos ya dentro de la familia. Comenzamos con amor. En esa estructura, esa naturaleza de esta familia es amor. Ese es el apellido de esta familia, amor. Y ese amor nos ha llevado a buscar el conocimiento, porque nos estamos desapegando, que es un don que Él nos da. Y ese don del desapego nos va a llevar al abandono, y siempre, siempre buscando el conocimiento a través de ese libro de cielo. Las capacidades que cada uno de nosotros tenemos para poder entender esos principios, esas palabras, esos conceptos, solamente el poder lo tiene Jesús, que fue el que nos reclutó. Toda la responsabilidad de nuestro crecimiento en término espiritual, viviendo dentro de la divina voluntad y fundidos en Él, la tiene Él en nosotros. Por eso es que es tan importante esa lectura del volumen 1337. Es individual. Así que felicidades a todos los que estamos aquí, especialmente a María Fernanda, que ya pertenecemos a la familia y estamos en crecimiento día a día, y nuestro maestro es el que nos reclutó, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y aquí lo importante no es tanto tener el conocimiento así en la cabeza, sino es vivirlo, ¿verdad? Es vivir lo que Jesús nos está enseñando. Ponerlo en práctica es lo más importante. Si sabemos mucho, si sabemos poco, no importa. Sabemos lo que tenemos que saber, lo que Jesús infunde en nosotros. Y si tenemos la disposición, ¿verdad? Pues mayor todavía. Vamos a dejar a Leonor. Bueno, quiero Ay, comentar. perdón, que Ricardo estaba primero. Leonor, discúlpame. Yo era para cerrar el tema de María Fernanda, de que he preguntado, que me parece muy interesante, porque cada uno hemos dicho así alguna cosa, tirándola más para nuestro lado. Muy interesante ver cómo cada uno la divina voluntad la va aprendiendo y viviendo desde uno mismo. Bueno, eh, a mí esto, dentro de lo de la familia real que decía José Guillermo, hay una cosa que yo creo que es, y que engancha con lo que ha dicho Mirta ahora. Creo que son dos cosas, que uno va leyendo y esos conceptos se van quedando en el alma, y uno va empezando a preguntarse. Entonces, es lo mismo querer que voluntad. Entonces, ya poco a poco va cayendo, porque una lectura te dice una cosa y otra lectura te dice otra, y te da un matiz. Es verdad que ayuda muchísimo los programas. Escuchar al doctor, yo creo que es una clave para poder entrar a entender esto, porque si no, no hay quien lo entienda al principio, y,
Yo he encontrado lecturas rarísimas de sitios donde aparece el divino querer buscándolo aposta, pero antiguas, o sea, del siglo XVII, tal. Bueno, pues sí aparece, pero no era este nivel que tiene esta profundidad, que ahora todo tiene muchísimas capas, ¿no? Niveles, ¿no? Pero sí que creo que no hay que preocuparse demasiado, que aparecen, las respuestas aparecen con el tiempo, con la lectura, y la otra cosa que ha dicho Mirta, bueno, yo lo voy a leer como siempre, así creo que lo mejor es que lo diga Jesús. Hay una lectura que yo la tengo aquí apuntada dentro de los pasos. Nosotros, bueno, Cris, la que lleva de las que lleva más tiempo en el cafelito en España, tiene como unos pasos para girar, ¿no? Que haya ido encontrando en el libro del cielo, y el primer paso es reconocer. No, esto no está en el libro del cielo, ni son pasos para que la gente los haga obligatoriamente, ni si, o sea, esto es solo una ayuda, ¿no? Un esquema. Pero en el reconocer, que es lo primero que hay que hacer para entender, para entrar en esta nueva forma de vivir, ¿no? Que realmente ese reconocer el amor, pues hay una lectura aquí que es la 29:31 que dice: nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre, porque era incapaz de recibir toda la plenitud de nuestro ser divino, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera. O sea, que aquí está la cosa, que nosotros la vida divina ahora mismo ya la tenemos por el bautismo, pero poco a poco con nuestro, bueno, ahora diré, con nuestro conocimiento y nuestro actos, vamos a hacerla crecer. Entonces, el alimento es ese. Dice, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más, esto es otra cosa que no sabíamos, podemos crecer en vida divina hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito no, porque es Dios, pero nos hace crecer todo lo que queramos. O sea, que cuanto más nos empapemos de Dios, más vida divina vamos a tener. Esto es una cosa, bueno, la gloria es infinita, o sea, yo no sé. En fin, dice, la libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera, pero nuestra vida divina para crecer tenía necesidad de alimento. Esto es como este niño que tienes en tus brazos, es tuyo y lo tienes que hacer crecer y vas a hacerle crecer en muchas cosas. Y nosotros en vida divina vamos a hacerlo con el conocimiento y con el alimento de la vida divina que son los actos. Yo creo que en esta lectura le hemos hecho poco caso a los actos, la verdad. Tiene mucha amiga lo que dice al final, que dice esto de que si me la siento en mí, toman parte en todo mi obrar, es que realmente dar vida a la divina voluntad es hacer que todo Dios sobre, ¿no? Y luego todas las consecuencias. Pero bueno, ahí está, esos conocimientos de las verdades más actos son el alimento de la vida divina. Y estas dos cosas, bueno, pues es verdad que nos genera un poco de al principio como decir, madre mía, pero ¿esto qué es? Pero se van resolviendo. Y girar ayuda mucho, entrar en los amores divinos, hacerlo desde siempre encontrar la humanidad de Jesús como puerta, porque lo hemos dicho, los atributos divinos son Jesús. Jesús es la nobleza, es la veracidad, es la firmeza, es todo lo bueno y bello que hay encarnado en una persona, es Jesús. Entonces, si yo entro a girar, cuando quiero ver cómo es eso en la humanidad, en la familia humana, está encarnado ya en Jesús y en María. Y bueno, y suponemos, o sea, quiero decir, y en Luisa, lo que pasa que de Jesús y María tenemos la información, de Luisa tenemos mucha menos, ni tampoco es lo que nos han querido contar. Ahora quieren que aprendamos la humanidad de nuestro Señor y todo lo que hizo. Entonces, esto es un rosario en 4 dimensiones, porque antes rezábamos el rosario y íbamos siguiendo la vida del Señor, pero ahora la vamos viviendo con Él y haciendo la vida en nuestra vida. Y ese es un poco bueno, ya está, que yo también quería solo decir eso, que está junto con los actos, el alimento de la vida divina. Es muy, muy importante, la pregunta de los conocimientos, las verdades, eso es. Y hacer siempre un poquito de rato para tener en la mente algo que has leído, ¿no? Porque todo se va quedando ahí y de repente dices, o sea, que la creación está llena de cruces. Yo, por ejemplo, en la última lectura que he estado dando, pues jope, y sales y dices, pues claro, porque no es reconocida por todo el mundo, la divina voluntad está llena de cruz, y lo vas viendo y dices, pues tiene mucho sentido, entonces esto te va creando en ti, cada uno, que además somos una forma perfecta creada por Dios para sus verdades, o sea, es que es
Es como pez en el agua, pues nosotros somos el pez y Dios es el agua. Es que no hay otra. Es un poco eso. Bueno, nada. Gracias, Ricardo. Y vamos a dejar el honor entonces después de ella para que Alfonso nos dé los resultados de la encuesta que no lo hicimos cuando comenzamos, para entonces terminar. No, pues nada más quería comentar acerca de la consumación, porque en la lectura 436, ahí Jesús nos describe cómo Él en la Eucaristía se consuma. Entonces ya encontrando otra vez la palabra consumación en la 1154, ya adquirimos el conocimiento de qué es la consumación. Eso se va adquiriendo a través de la lectura como se le ha dicho, se nos Sí, ha dicho a sí, Perdona, en Leonor, forma de ¿puedes, espiral, ¿verdad? puedes decir el 137 puede ser? 136, Sí, 436. gracias, que Sí. lo he oído muy bajito. Hay luego los buscadores, perdón, que esto yo no lo he dicho y lo quería decir. Hay buscadores muy buenos bueno, primero con el libro de cielo en versión digital de Pía, o sea, de Tercer Pía, uno puede ir y descargarse el libro en PDF y el propio PDF tiene un buscador. Ahí dices, ay, voy a ver qué quiere decir este término donde aparece. Más veces, eso ayuda mucho a veces. Y luego también hay otra página que se llama epifanía.top, Epifanía, como la Epifanía de nuestro Señor, .top. Y ahí también hay un buscador. Y ¿Podría ponerlo en el chat, sí, Ricardo, por favor? sí, lo Sí. pongo. Y así Sí, sí, todos se nutren de eso. sí, Gracias. claro. Ahora pongo las últimas lecturas que he cogido, que yo no sé, siempre alguna se puede escapar, pero bueno, lo que vaya saliendo, intento ahí esto. Vale, gracias. Bueno, pues no sé si Guadalupe quiera decir algo también al respecto de la lectura. Y luego entonces terminamos con Alfonso para que nos dé la clave de la encuesta, los resultados. Gracias, Mirta, pero llegué tarde y no sé si, no sé qué dijeron antes, así es que no hallaría cómo empatar. Está bien, no hay problema. Pues gracias. Bueno, pues entonces dejamos a Alfonso que termine. Mirtita, ¿puedo decir algo rápido? No, no, Betty, Un ya no. segundo. Bueno, Adelante, Betty, ok. adelante. Nada más le iba a decir a Henry, Lupita que me dio mucho gusto verla ahorita y que es una bendición tenerla aquí. Eso era todo, gracias. ¿a quién? Linda. A Lupita. Betty, muchas gracias. Ah, Pues Alfonso, ajá. muy bien. Pues entonces, para los que no nos pudieron acompañar ayer, porque esto ya lo mostramos ayer también, aquí están las respuestas de la encuesta que se levantó rápidamente. Bueno, este es para las reuniones de los viernes. Para las reuniones de los sábados, que es esta, vemos cómo cambió ligeramente la tendencia. La mayoría de las personas no se conectan en vivo por Zoom, lo hacen, ven los videos, ven las grabaciones posteriormente. Y bueno, aquí vemos que el 42%, 42.2% sí nos acompañan a las sesiones en vivo. Las tendencias prácticamente no han cambiado. La mayoría de las personas han oído de la obra de María Valtorta, pero no la conocen en totalidad. Solamente un 19.3% han leído toda la obra completa de María Valtorta, lo que es bueno. Y sobre la pregunta central de esta encuesta, que era si estaban de acuerdo en que se enriqueciera la lectura del libro de cielo con lecturas de María Valtorta, el 94%, mayoría abrumadora, pues coinciden, apoyan la idea de continuar de esta misma manera. Y ya finalmente vienen aquí una serie de comentarios, sugerencias que las personas fueron aportando, que ustedes fueron ahí dejando sus aportaciones. Así es que, pues, con base en esos resultados, es con base en lo cual hemos decidido continuar con esta misma dinámica. Dejar como centro de la lectura el libro de cielo,
e ir enriqueciendo con algunos pasajes de María Valtorta, la Sagrada Escritura, Catecismo, etc. Muy bien, gracias, Alfonso. Y para terminar, mis hermanos, la última oración de esa lectura, me gustaría leerla un momentito, porque realmente la verdadera consumación en las almas, ¿verdad? Lo que hacen es que realmente son vida divina. Esas almas tienen vida divina, ¿verdad? Entonces miren lo que dice Jesús. Estas almas son las primeras delante de mí, y si las bendigo, o sea, ¿qué bendecir? ¿Verdad? Es confirmar de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si las bendigo, a través de ellas vienen bendecidas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas las demás. O sea que si estamos en este caminar, si estamos decididos a pedir el reino para hacer feliz a Jesús, porque esto es para Él, ¿verdad? Pues no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a todos a través de nosotros, que esa bendición se extiende a todos. Así que cada vez que bendigamos a alguien, sabemos que estamos primeramente siendo bendecidos por Él y que se extiende esa bendición de Él a todos los confines, a todos los tiempos. Vamos a dejar que Marta Lucía comente para luego irnos. Muchísimas gracias. De verdad que sentí la bendición en este mismo instante. Algo divino, hermosísimo. Bueno, esta partecita no estaba dentro de lo que quería hacer el comentario sobre, ahorita que hablábamos de la loca de la casa, estaba de pronto pensando que esa manera de pronto nos ayuda mucho a prevenir que la loca de la casa pues nos venga nos interfiera en esa comunión con la divina voluntad. No, pienso yo en el momento en que nos revestimos como nos enseña a revestirnos como nuestro Señor Jesucristo, con su vestidura. Cuando decimos ciño mi cabeza con tus espinas, Señor, yo he tratado de optar digamos, esa herramienta hermosa pues que nos da cuando vienen pensamientos o cuando vienen cosas que no están así, sino que de un momento a otro estamos allí como con un bullicio. Entonces de una, ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Lo mismo si de pronto desvío mi mirada hacia algo que quizás no he, entonces emperlo mis ojos con tus lágrimas. He tratado de tomar digamos, como adherirme a ese conocimiento en ese sentido para ir también evacuando cualquier cosa que no vaya a agradar a Dios. Quería hacer ese comentario. Y la otra cosita que quería era también cuando en la palabra nos dice que si alguien nos ofende, que si alguien viene y te da duro en la mejilla, o bueno, entonces pon la otra mejilla. Pensaba yo, entonces, si anteriormente no era uno, no sentía uno, de pronto uno decía, ay, pero Se congeló Marta. Vamos con Fabiola entonces, en lo que ya regresa. Gracias, Mirta. Es solamente una preguntita. Yo no estoy en el chat de WhatsApp, entonces no me llega la comunicación, pero me gustaría recibirla a través de correo electrónico. ¿Cómo podría acceder a ella? Porque, por ejemplo, lo de la encuesta, yo no tuve acceso a ella. Pues no sabría decirte, si quieres comunícate con Alfonso para ver si hay de alguna manera que se te pueda hacer llegar. ¿Está bien? Ah, ok. Sí. Disculpa, Marta, que te bueno, congelaste. gracias a Dios. Bueno, pensaba yo en ese instante, cuando dice el Señor coloca la otra mejilla, entonces pensando lo que estamos ahorita aprendiendo de em, alinear nuestras potencias del alma, es decir, en aquella época que no teníamos este conocimiento o personal
realmente en mi caso se me ocurría algo y yo decía, Dios mío, con tu corazón quiero perdonar y quiero mirar a esa persona con tus ojos porque con los míos no puedo. En algunas ocasiones yo hice esa situación, lo viví, pero hoy ya entiendo mucho más esa parte cuando él dice, si tenemos las potencias alineadas, la memoria, el entendimiento y la voluntad, entonces con mayor razón trasciende cualquier situación en la cual estemos afectados, ¿no? Esa era la otra. Y la ultimita era que pensaba, la palabra que nos habla la carta a los hebreos, que dice Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy reflexionaba en eso, qué hermoso, porque ya uno entiende, esa mera palabrita me habla de la inmutabilidad. Pues reflexioné esa parte y me pareció muy hermoso. Quería bueno. compartirles esa parte. Sí, Dios me los gracias. guarde en todo caso. Estoy muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Ay, por el compartir. Que Dios me los bendiga a todos. Ya sigan rumiando esta lectura, que es muy profunda, y el Mirta, Señor seguramente le... te están haciendo una pregunta en el chat porque dice que dieron indicaciones que no entendieron. Ah, ¿cuál es? No sé si ves al chat, al final una pregunta que dice, ¿qué indicaciones? Algo así. Las medidas, dice, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Quizás serán las consecuencias del glosario, de la encuesta, perdón. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Ya se dijo, no entendí al final. Oh, Pedro, María Fernanda, que fuera, ¿a qué se refiere? Sí, al final de lo de la encuesta, de los resultados que se mostraron, pero sí dijeron que iban a tomar medidas respecto a eso, ¿no? Ya no entendí qué medidas se van a tomar de, por ejemplo, las reuniones o sí, lo que se dijo de la encuesta que leyó Alfonso. Bueno, lo que yo entiendo que quizás, o sea, a la pregunta que tú estás haciendo, si la entiendo bien, es que las medidas serían, porque nosotros no sabíamos si vamos a hacer las sesiones aparte, digamos, lectura del libro de cielo aparte de María Valtorta, para no combinar una cosa con la otra. Entonces, pues queríamos preguntarles a ustedes si ustedes preferían hacerlo en la misma, o sea, si estaba bien como íbamos. Entonces el 90 y pico % dijo que sí, que estaba muy de acuerdo, y por eso es que entonces, pues, en cuanto a las medidas, eso quizás es lo que quería decir, pero me imagino que en otro momento habrá otra encuesta también, y ya veremos, a ver, o sea, lo que queremos es que realmente la lectura del libro de cielo sea lo más pura posible, que no se combine con nada, y que si hay alguna correlación con otro texto o lo que sea, pues que se hable, pero enfocarnos más en la lectura del libro de cielo, en las verdades divinas. Eso es lo que realmente pretendemos hacer. Así es que si ustedes ven que no estamos haciendo de esa manera, tienen todo el derecho de escribirnos y de decirnos, porque aquí lo que nosotros queremos es lo que quiere Jesús. Y lo que quiere Jesús es que vivamos en su divina voluntad, que el reino llegue a nosotros. Y como único lo vamos a lograr es si realmente nos abandonamos en Él y dejamos que Él trabaje en nosotros, ¿verdad? A través de la lectura del libro de cielo. No sé si Alfonso quiera decir algo más para terminar. No, pues simplemente ratificar la invitación a que leamos, la lectura sea lo central en nuestra vida. Uh-huh. Bueno, mis hermanos, pues entonces ya hasta la semana que viene, los que estén los jueves en doctrina nos vemos, viernes, sábado y demás y demás. Bendiciones. Chao. Gracias, Alfonso, un gusto verte. Chao, muchas gracias. Igualmente, Hasta la Becky. próxima. Buenas tardes. Muchas gracias, bendiciones. Sí, que la- Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.